En Nochebuena, una elegante mansión en el corazón de la Ciudad de México fue el escenario perfecto para un gran evento. El árbol de Navidad estaba adornado con luces centelleantes y adornos de cristal que reflejaban los vibrantes colores de la ciudad. A primera vista, todo parecía perfecto, como una típica noche festiva de la alta sociedad. Pero tras las puertas doradas de la mansión, se escondía un oscuro secreto. Rodrigo Rivas, un millonario mexicano conocido por sus exitosos negocios y su impecable apariencia, estaba sumido en un torbellino emocional. Durante años, había sido el hombre ideal para todos los que lo rodeaban, pero en el fondo albergaba una ira creciente. Su esposa, Luciana, una mujer encantadora de sonrisa cautivadora, estaba con él esa noche, aparentemente feliz, pero algo andaba mal. Su relación, que a primera vista parecía perfecta, se había visto corrompida por algo que él había descubierto apenas unos días antes: una traición. 4 días antes, Rodrigo había recibido un mensaje anónimo con fotos de Luciana en una cena íntima con otro hombre. El golpe no fue solo emocional, se sintió humillado. Durante días reflexionó sobre su reacción. Podría confrontarla, o era demasiado tarde para salvar el matrimonio. Pero con el orgullo herido y el ego desmoronado, una idea más oscura comenzó a tomar forma en su mente. Lo planeó todo meticulosamente, incluida la Nochebuena. Mientras los invitados disfrutaban de la exquisita gastronomía y brindaban con champán importado, Rodrigo disimuló su enojo con una sonrisa gélida. Luciana, sin darse cuenta de que su mundo estaba a punto de derrumbarse, bailó al ritmo de la música, riendo e intercambiando saludos. Nadie sospechó nada, ni siquiera sus amigos más cercanos, quienes siempre habían admirado a la pareja perfecta. Sin embargo, tras esa fachada de perfección, Rodrigo ya había tomado su decisión. Sabía que debía hacer algo, pero lo que parecía una simple venganza se transformaría gradualmente en algo mucho más complejo e impredecible. Rodrigo Rivas no era solo un millonario. Era un producto de la élite mexicana, alguien que había llegado a la cima gracias a su perspicacia empresarial y su encanto despiadado. Nacido en una familia de tradiciones antiguas e influyentes, Rodrigo siempre había vivido una vida de privilegios, pero eso nunca le bastó. Desde joven supo que el poder no solo provenía del dinero, sino también de la manipulación. Pasó años perfeccionando el arte de la persuasión y la técnica del disimulo, siempre presentando una fachada de bondad mientras controlaba a los títeres en su campo de juego. Su matrimonio con Luciana parecía ser la culminación de su búsqueda de la perfección. Ella, descendiente de una familia tradicional de la alta sociedad, era la esposa ideal, hermosa, culta y con una presencia que cautivaba a cualquiera que la conociera. Se casaron con la promesa de un futuro brillante, un futuro que parecía estar a la altura de los altos estándares de la sociedad en la que vivían. Luciana, siempre impecable en su apariencia y comportamiento, era la estrella de la noche. Alguien que sabía cómo manipular la atención del público para su propio beneficio. Pero había algo en su corazón que, con el tiempo, comenzó a desgastarse. Su matrimonio estuvo lleno de eventos sociales, cenas de gala y viajes de lujo, pero carecía de la auténtica intimidad que cualquier relación necesita. Luciana, a diferencia de Rodrigo, siempre había buscado una felicidad inalcanzable. La soledad que sentía en su interior no era visible para los demás, pero se hacía cada vez más evidente en sus momentos privados. Fue durante uno de estos viajes, cuando empezó a estrechar lazos con un viejo amigo, Alfredo Salazar, que el primer hilo de su traición empezó a desenredarse. Alfredo, un carismático empresario y también parte del círculo social de Rodrigo, siempre había sido discreto, pero con el paso de los meses llegó a ocupar un lugar especial en el corazón de Luciana. Sus encuentros eran improvisados,
pero siempre ocurrían cuando ella intentaba escapar de la rigidez y la frialdad de su esposo. Pero nunca imaginó que la descubrirían, y mucho menos que eso causaría una reacción tan devastadora en Rodrigo. México, con su rica historia cultural y tradicional, sirvió como el escenario perfecto para este drama. El país, con sus vibrantes calles que fusionaban modernidad y pasado, reflejaba las tensiones internas de los personajes. La elegancia de las mansiones de la Ciudad de México contrastaba marcadamente con la pobreza de muchos de sus habitantes, creando un panorama de desigualdad que Rodrigo ignoraba, atrapado en su burbuja de lujo. Pero los valores y las expectativas sociales que moldearon las vidas de los Rivas y sus amigos fueron al final frágiles, como la red de mentiras que Rodrigo comenzó a tejer en su mente. Rodrigo, en la soledad de su mente atormentada, sabía que todo podía derrumbarse con un solo movimiento. Pasó los días posteriores al descubrimiento de la traición planeando fríamente cada paso, manipulando los sucesos de Nochebuena para asegurar que el daño fuera irreversible. La venganza se estaba convirtiendo no solo en una forma de purgar su dolor, sino también en una forma de recuperar el control. Pero mientras planeaba la tragedia, una duda comenzó a atormentarlo. ¿Sería su venganza realmente la solución? ¿O solo traería más oscuridad a su mundo ya desmoronado? Luciana, por su parte, se encontraba en estado de negación. No comprendía la profundidad de la ira de Rodrigo ni las consecuencias de sus propias acciones. Veía a Alfredo como una válvula de escape, un alivio temporal de la presión de su vida perfecta e impecable. Pero no podía imaginar el precio que tendría que pagar. En su mente podía escapar, podía salir de todo eso y empezar de nuevo, pero estaba completamente equivocada sobre lo que estaba por venir. México, con sus fiestas tradicionales y celebraciones navideñas, añadió un matiz de ironía al drama personal de Rodrigo y Luciana. Mientras las familias se reunían para celebrar el nacimiento de Cristo, en la mansión de los Rivas, el ambiente era el de una Navidad más oscura, donde la verdadera lucha no era entre el bien y el mal, sino entre la venganza y la redención. Nadie podría haber predicho lo que sucedería esa noche, pero una cosa era segura: su futuro nunca volvería a ser el mismo. Llegó la Nochebuena y, como siempre, Rodrigo fue el centro de atención. Saludó a los invitados con su sonrisa imperturbable, aunque la agitación emocional en su interior era palpable. Luciana, bailando al ritmo de música tradicional mexicana, parecía encantada, pero Rodrigo la observaba atentamente. Cada movimiento, cada risa, parecía resonar en las paredes de la mansión como un recordatorio de su traición. No podía evitar la humillación, pero también sentía algo más profundo, una ira que iba más allá del simple deseo de venganza. A medida que transcurría la noche, Rodrigo sentía que le robaban cada segundo. El alcohol corría a raudales y los invitados parecían ajenos a la gravedad de la situación. Se acercó a Luciana y le pidió que saliera del salón un momento. Ella, con una sonrisa amable, obedeció sin percatarse de lo que estaba a punto de suceder. Los dos se retiraron a la biblioteca, una sala repleta de libros raros y artefactos antiguos, lejos de la música y las risas. Rodrigo cerró la puerta con un sonido suave pero firme y se volvió hacia ella con expresión calculadora. «Luciana, lo sé», dijo con voz fría, pero cargada de ira latente. «Sé lo que hiciste». Ella lo miró sorprendida y confundida. «¿Qué dices, Rodrigo? No puedes ocultarme esto, Luciana. Sé lo de ti y Alfredo». Luciana palideció. Las palabras se le escaparon de la boca como si se le hubiera cerrado la garganta. Intentó mantener la calma, pero la presión de ser confrontada tan directamente la hizo vacilar. No sé de qué hablas», intentó argumentar, pero se le quebró la voz.
La verdad empezaba a pesarle y el miedo la invadió. Rodrigo dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de profundo dolor. Me traicionaste, Luciana, y eso, para mí, es imperdonable. Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda, como si una fuerza invisible la estuviera observando. Intentó apartar la mirada, pero sus ojos finalmente se encontraron con los de Rodrigo. Sabía que no había escapatoria. Lo que comenzaba a suceder esa noche sería más que una simple discusión. No sería un intento de resolver las cosas. Era una sentencia. Rodrigo, que lo había planeado todo meticulosamente, ya tenía los ingredientes necesarios para su golpe final. Una dosis de veneno, sutilmente mezclada en la copa de vino que ella bebería esa noche. Sabía que el veneno era casi imperceptible, suficiente para causar un efecto devastador, pero sin dejar rastros visibles. El dolor que sentía ahora sería el dolor que ella tendría que soportar en sus últimos momentos. «Nunca lo supiste, ¿verdad?», dijo Rodrigo con una frialdad aún más pronunciada. «Te lo di todo, Luciana, y tú me traicionaste. Eso fue lo que hiciste». Luciana, intentando recuperarse del susto, dio un paso atrás, con la mente dándole vueltas. El miedo la invadió mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «Rodrigo, por favor, no hagas esto», dijo con la voz entrecortada. «Yo estaba perdida, pero eso no significa que te traicionara. Te amo, Rodrigo. Simplemente no sabía cómo lidiar con todo esto». Sus palabras, tan cargadas de arrepentimiento, fueron como una cuchilla afilada que destrozó lo que le quedaba de confianza. Pero Rodrigo ya no escuchaba. El dolor y la traición eran demasiado grandes. Lo que quería ahora no era una solución, sino una sentencia, y sentía que esto lo liberaría de un dolor que lo había atormentado durante días. En ese momento, uno de los invitados pasó por la biblioteca y llamó a la puerta, interrumpiendo el enfrentamiento. Esto provocó un breve intervalo, una pausa en lo que parecía un juego fatal. Rodrigo se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa y diciendo en voz baja, casi como si se estuviera mintiendo a sí mismo: «Luciana, volvamos a la fiesta. Nuestros amigos nos esperan». No sabía qué hacer. La tensión era insoportable. Intentó decir algo, pero no le salían las palabras. Algo iba muy mal, y empezaba a darse cuenta de que la noche, que debería haber sido una fiesta, se estaba convirtiendo en una pesadilla. La presión del aire era sofocante. Cuando regresaron al salón, nadie notó el cambio. Las luces parpadearon y la música continuó, como si nada hubiera pasado. Pero el ambiente era denso, y Rodrigo sabía que, con el paso de las horas, el veneno comenzaba a surtir efecto. Cada segundo que pasaba hacía que el dolor se extendiera lentamente por la mujer que había amado, mientras él, con una sonrisa gélida, observaba cómo se desarrollaba todo. Al acercarse la Nochebuena, la mansión Rivas se envolvía en un falso aura de festividad, pero en el fondo, todos los invitados se encontraban sumidos en un mar de dudas e incertidumbre, ajenos a la trama que se estaba desarrollando. El eco de las risas y las conversaciones contrastaba marcadamente con la creciente tensión, y Rodrigo sabía que cada momento lo acercaba más a su objetivo. Pero lo que no se daba cuenta era que otros elementos, aparentemente secundarios, estaban a punto de complicar aún más la situación. Alfredo Salazar, el amante secreto de Luciana, también estuvo presente en la fiesta. Se mezcló con los demás invitados, fingiendo que no pasaba nada. Aunque su relación con Luciana era reciente, sentía un profundo cariño por ella y creía que, con el tiempo, podría dejarlo para estar con él. Pero lo que no sabía era que su presencia esa noche no sería solo un detalle de la trama. Él también se convertiría en parte del conflicto, sin saber cuánto arriesgaba. Luciana, cada vez más desorientada, intentaba guardar las apariencias. Se distanciaba de las conversaciones y evitaba cualquier interacción cercana con Rodrigo, quien,
A pesar de su cortesía, la observaba con una mirada que transmitía un veneno silencioso. El veneno de Rodrigo no se limitaba a la sustancia que le había puesto en la bebida. Estaba impregnado en cada gesto y palabra, en cada movimiento calculado. Pero la tensión que rodeaba a Luciana no se limitaba a Rodrigo y Alfredo. Una conversación aparentemente trivial entre dos de los amigos más cercanos de Rodrigo comenzó a revelar otra faceta de su personalidad que nadie imaginaba. Durante la fiesta, Jorge, amigo de la infancia de Rodrigo, se acercó a Beatriz, amiga de Luciana, para hablar. Ambos eran conscientes de las tensiones en la relación de los Rivas, pero lo que no sabían era que la verdadera historia iba mucho más allá de lo que imaginaban. ¿Crees que Luciana es feliz con Rodrigo?, preguntó Beatriz con un tono de preocupación. La pregunta estaba cargada de una curiosidad que Beatriz había alimentado a lo largo de los años al observar los defectos de la relación. Siempre había sabido que algo andaba mal, pero no lograba identificarlo. Jorge, con expresión seria, miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la escuchara. Está en una jaula de oro. Rodrigo puede ser rico y poderoso, pero no entiendes lo que ocurre tras esas puertas cerradas. Él lo controla todo, incluso sus emociones. Todos viven en una burbuja donde nada se puede cuestionar. Beatriz, quien siempre había sido muy cercana a Luciana, sintió una punzada en el pecho al oír eso. Sabía que algo andaba mal, pero no podía imaginar el alcance de la manipulación que Rodrigo ejercía sobre su esposa. La conversación, aunque breve, dejó en Beatriz una creciente sensación de inquietud, al darse cuenta de que la amistad entre ella y Luciana estaba a punto de verse profundamente afectada. Mientras tanto, Alfredo, ajeno al sutil juego que se desarrollaba, sentía una creciente inquietud al notar que Rodrigo parecía cada vez más distante. Observaba su comportamiento desde lejos, intentando comprender si debía hacer algo para proteger a Luciana. Pero sus intenciones estaban dominadas por la incertidumbre. Quería que Luciana tomara una decisión, pero la presencia de Rodrigo, con su fachada imperturbable, dificultaba cualquier intento de acercamiento. Alfredo empezó a sentirse como una pieza en un tablero de ajedrez, sin saber qué movimiento marcaría la diferencia. Rodrigo, por su parte, estaba atento a cada mirada furtiva, a cada movimiento que Alfredo hacía en su dirección. Sabía que el amante de su esposa estaba en la fiesta, y esa presencia más que nunca lo hacía sentir aún más desafiado. Pero en el fondo no tenía miedo. Tenía el control, o al menos creía tenerlo. A medida que avanzaba la noche, el veneno de Rodrigo empezó a hacer efecto en Luciana. Se sentía extraña, su cuerpo cada vez más pesado, como si algo consumiera su vitalidad. Pero seguía sin entender qué sucedía. Su mente estaba confusa y las imágenes de Alfredo y Rodrigo se mezclaban en una niebla de desorientación. Intentó ponerse de pie, pero el mareo era insoportable. Sabía que algo andaba mal, pero su mente se negaba a aceptarlo. Jorge y Beatriz, que ya empezaban a sospechar que algo grave le pasaba a Luciana, decidieron acercarse a ella. La encontraron en un rincón de la habitación, pálida y sudorosa, visiblemente angustiada. Beatriz, preocupada, se acercó y la consoló. «Luciana, ¿estás bien? ¿Te sientes mal?» Luciana intentó sonreír, pero las palabras le salieron temblorosas. «Solo estoy cansada. Creo que el vino no me sentó bien. Te llevaremos a tu habitación», sugirió Beatriz, con su instinto amistoso más fuerte que cualquier otra cosa. Pero Jorge, más observador, notó que había algo más en el ambiente, algo más allá de la simple borrachera. La incomodidad de Luciana no parecía deberse únicamente al alcohol. Al acercarse la Nochebuena, la tensión en la mansión Rivas era intensa, pero nadie, ni siquiera Rodrigo,
podría haber predicho el evento que lo cambiaría todo. Mientras Luciana luchaba contra los efectos del veneno, su cuerpo comenzó a ceder. Estaba mareada, tenía la vista borrosa y respiraba con dificultad. El veneno de Rodrigo estaba surtiendo efecto, pero su reacción no fue la que él esperaba. Cuando Beatriz y Jorge la llevaron a una de las habitaciones de invitados, Rodrigo los siguió discretamente, observándolos desde lejos. Sabía que el veneno tardaría en hacer efecto, pero lo que no sabía era que un cambio profundo estaba a punto de ocurrir, algo que desafiaría incluso su propio control. «Luciana, por favor, escúchame», suplicó Beatriz, intentando mantener despierta a su amiga. Luciana parecía desorientada, pero sus ojos, aunque nublados, aún reflejaban una lucidez que la hacía mirar directamente a Beatriz. «Beatriz, no estoy bien», susurró Luciana, y sus palabras resonaron en la mente de Beatriz, quien instintivamente sintió que algo andaba muy mal. Jorge, con el corazón apesadumbrado, miró a Luciana, luego a Beatriz, y de repente una sensación de pavor lo invadió. «Tú también lo sientes, ¿verdad? Algo no anda bien aquí». Beatriz, intentando mantener la calma, empezó a reconstruir la situación, recordando la conversación que había tenido con Jorge antes. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero algo en Luciana no parecía estar relacionado únicamente con el alcohol. No era una simple sensación de inquietud, era algo más profundo, más mortal. En ese momento, Rodrigo apareció en la puerta de la habitación, con su sonrisa habitual, pero su mirada traicionera delataba lo que se escondía tras su fachada de calma. «Luciana, ¿te encuentras mal?», preguntó con fingida preocupación, acercándose lentamente. Beatriz, ya desconfiada, lo miró. «¿Qué le hiciste, Rodrigo? ¿Qué le hiciste a mi amiga?» Rodrigo permaneció impasible, como si nada pasara. «Nada, Beatriz. Solo bebió demasiado vino. Quizás el exceso la afectó». Su voz era suave, pero la frialdad en sus palabras era evidente. Mentía, pero nadie sabía con certeza hasta dónde llegaba su plan. En ese momento, Luciana, quien luchaba por mantenerse consciente, miró a Rodrigo con desesperación. Su mente comenzaba a conectar con la realidad de lo que estaba sucediendo. Los recuerdos de su traición, la humillación y el veneno, todo estaba tomando sentido. «Rodrigo, tú hiciste esto, ¿no?». La voz de Luciana era débil, pero el tono acusador era claro. Rodrigo sintió el peso de sus palabras, pero por un instante dudó. No esperaba que estuviera tan cerca de la verdad. La revelación de Luciana no fue planeada. Fue la reacción instintiva de una mujer que ya sentía su cuerpo ceder. No solo sabía de la traición, sino que también comenzaba a comprender lo que él había hecho. Tú me traicionaste, Rodrigo, y ahora me mataste», susurró Luciana con la mirada vacía. Esa última declaración fue como un puñetazo en el estómago. Rodrigo, quien siempre se había creído al mando, ahora se encontraba en una situación donde su frialdad no lo protegería. El veneno no era solo físico, sino psicológico. La había envenenado no solo con sustancias letales, sino también con el dolor de su propia venganza. La verdad salía a la luz con palabras entrecortadas, pero aún así impactantes. Beatriz y Jorge, conscientes de que algo mucho más oscuro estaba en juego, actuaron con rapidez. Beatriz se acercó a Luciana, intentando ayudarla a mantenerse despierta, mientras Jorge miraba con recelo a Rodrigo, empezando a comprender que la situación se estaba descontrolando. «Rodrigo, ¿qué has hecho? La envenenaste, ¿verdad?», gritó Jorge, con la ira creciendo en su pecho. No podía creer lo que estaba pasando, pero el miedo en sus ojos no dejaba lugar a dudas de que estaba listo para enfrentarse a Rodrigo. Rodrigo, por primera vez, dio un paso atrás, como si el peso de la acusación lo hubiera impactado de verdad. La mirada de Beatriz y Jorge sobre él era feroz, acusadora.
y supo que ya no podía ocultar la verdad. Pero el verdadero impacto llegó cuando Luciana, con un último suspiro, miró a Rodrigo con serenidad. «Sabía que harías esto», dijo con la mirada perdida, como si se despidiera del mundo. Y con esas palabras cerró los ojos, dejando que el silencio llenara la habitación. Rodrigo se quedó paralizado. En un momento de absoluta desorientación, se dio cuenta de que había perdido el control de todo. Lo que debería haber sido una simple venganza se había convertido en una tragedia irreparable. No solo la había perdido, sino que ahora enfrentaba las consecuencias de lo que había hecho, y nadie a su alrededor estaba dispuesto a ignorar la verdad. Lo que Rodrigo no sabía era que el punto de inflexión no era solo la muerte inminente de Luciana. El verdadero punto de inflexión era la transformación en su propio corazón. Él, que se veía a sí mismo como el vengador perfecto, ahora se encontraba en un abismo de su propia creación. Todo lo que creía saber sobre poder, control y justicia estaba siendo destruido en un instante. El silencio que invadió la sala fue ensordecedor. Luciana, ahora inmóvil, dejó huella en la historia de Rodrigo, quien sintió una mezcla de horror y arrepentimiento crecer en su interior. La observó completamente paralizado, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de suceder. La venganza, que había imaginado tan perfecta, se había convertido en una tragedia irreversible. Beatriz, que había visto la mirada de Luciana antes de su último aliento, no podía creer lo que estaba sucediendo. Su cuerpo temblaba, la conmoción en su rostro reflejaba el dolor y la sorpresa de descubrir que la traición que creía meramente emocional se había vuelto fatal. Se inclinó sobre Luciana, tocándole el rostro con suavidad, como si aún esperara despertar, que todo había sido solo una pesadilla. «No, no puede ser», susurró Beatriz con la voz entrecortada. «Luciana, despierta, por favor». Jorge, de pie junto a Beatriz, estaba en shock, pero no perdió tiempo. Sabía que debía actuar, y rápido. Lo que Rodrigo le había hecho a Luciana no podía ignorarse. Se volvió hacia Rodrigo, con la mirada llena de desprecio, y dijo con voz firme pero tensa: «La mataste, Rodrigo. Pagarás por esto». Rodrigo, aún de pie, sintió las palabras de Jorge como un golpe directo al corazón. La frialdad con la que siempre había tratado a los demás comenzó a desmoronarse ante la brutal realidad de lo que había hecho. La muerte de Luciana era una carga insoportable, pero lo que pesaba aún más era el hecho de que él mismo se había condenado. Todo lo que había intentado ocultar, todas las mentiras y manipulaciones, ahora quedaban al descubierto. Se dio la vuelta, dando vueltas por la habitación, con las palabras de Jorge resonando en su mente. Yo no quería esto», dijo, más para sí mismo que para los demás. «Ella me traicionó, me destruyó». Pero la excusa le sonaba vacía. Sabía que, de alguna manera, su dolor jamás justificaría lo que había hecho. Beatriz, con el rostro bañado en lágrimas, ya no podía mirarlo. «Nos destrozaste la vida a todos, Rodrigo», dijo con la voz cargada de amargura. «Luciana confió en ti, y tú la destruiste. ¿Y ahora qué queda?» Rodrigo la miró con el rostro desencajado por el dolor y el arrepentimiento, pero el silencio fue la única respuesta que pudo conseguir. Las palabras se le atascaron en la garganta. No sabía qué más decir. En ese momento, el sonido de las sirenas rompió la tensión en el ambiente. Jorge, quien había llamado a la policía, sabía que las autoridades llegarían pronto y que Rodrigo no podría escapar. La policía llegó rápidamente y los agentes entraron en la habitación, tomando control de inmediato de la escena. La escena del crimen estaba clara, pero la historia detrás estaba llena de manipulaciones, traición y venganza. Rodrigo, al darse cuenta de que no quedaba nada por hacer, se rindió en silencio. Sabía que su vida
tal como la conocía, había terminado. Ya no era el poderoso millonario que controlaba todo y a todos a su alrededor. Ahora era solo un hombre, acusado de asesinato, sin nada que protegiera su existencia. Las repercusiones comenzaron a extenderse rápidamente. Los amigos de Rodrigo, inicialmente inconscientes de lo que sucedía, pronto se vieron envueltos en una compleja red de traición, venganza y muerte. Alfredo Salazar, amante de Luciana, fue informado rápidamente de lo sucedido. Él, quien se había distanciado con la esperanza de que Luciana dejara a Rodrigo, estaba consumido por el dolor de perder a la mujer que amaba, aun sabiendo que su participación en la traición no era inocente. Pero lo que más impactó a Alfredo fue que él también se había convertido en parte del juego de Rodrigo sin siquiera saberlo. La culpa que sentía, ahora agravada por el dolor de la pérdida, era una carga que tendría que llevar para siempre. La policía se llevó a Rodrigo, y la mansión de los Rivas, antaño símbolo de poder y lujo, se transformó en una pesadilla. La muerte de Luciana no fue solo una tragedia personal, sino una tragedia pública que sacudió los cimientos de la alta sociedad mexicana. La prensa cubrió cada detalle, revelando los matices de la vida de los Rivas y exponiendo las fallas de lo que parecía un matrimonio perfecto. Beatriz, quien había sido una de las primeras en comprender la gravedad de lo sucedido, se convirtió en la portavoz de la verdad sobre Rodrigo. Ya no podía ignorar el sufrimiento de su amiga y el peso de la mentira que se había construido durante tanto tiempo. Sabía que Luciana no regresaría, pero solo le quedaba buscar justicia. A medida que la investigación se intensificaba, Rodrigo se convirtió en el centro de una espiral de arrepentimiento y autocrítica. Pero incluso en su detención no parecía plenamente consciente de lo que había perdido. Una duda latente persistía en él. ¿Habría valido la pena su venganza? La amarga pregunta sin respuesta resonaba en su mente, pero ya sabía que el daño ya estaba hecho. El mundo que había construido se desmoronaba y el dolor que había causado a Luciana, a sí mismo y a todos los que lo rodeaban, era irreparable. Los días posteriores a la muerte de Luciana fueron un torbellino de dolor y confusión para todos los involucrados. El arresto de Rodrigo fue solo el comienzo de un largo proceso legal y familiar. La mansión Rivas, antaño símbolo de poder, lujo y perfección, era ahora un escenario de ruinas, donde cada habitación soportaba el peso de las decisiones tomadas. Jorge, quien siempre había sido amigo íntimo de Rodrigo, se encontraba en un profundo dilema. Nunca imaginó que su amigo fuera capaz de algo tan cruel. Durante los años que conoció a Rodrigo, siempre lo había visto como alguien invencible, alguien que tenía control sobre su vida y la de quienes lo rodeaban. Pero la realidad, ahora evidente, desmanteló esa imagen. Ya no podía comprender quién era realmente Rodrigo, y esto lo hizo cuestionar su propia moralidad. Pero Jorge, a pesar de su devastación, comenzó a buscar la manera de sobrellevar la pérdida de Luciana. El dolor que sentía por su muerte era profundo, pero lo que más lo atormentaba era la sensación de impotencia. Sabía que no podía recuperar a Luciana, pero creía que la única manera de afrontar todo lo sucedido era sanar. No solo para él, sino para quienes lo rodeaban. Beatriz, por su parte, tomó una decisión aún más drástica. La muerte de Luciana la hizo replantear por completo sus prioridades. Siempre había sido una persona bien intencionada, pero la intensidad de los acontecimientos la obligó a confrontar su propia idea de justicia. Lo que Rodrigo le había hecho a su amiga era imperdonable, pero Beatriz sabía que, para seguir adelante, no podía cargar con el peso del odio. Comenzó a involucrarse con causas sociales y organizaciones que apoyan a víctimas de violencia doméstica y abuso emocional. Luciana había sido víctima de una profunda manipulación psicológica y Beatriz sintió que su misión ahora era ayudar a otras mujeres que pasaban por situaciones similares.
La transformación de Beatriz no fue inmediata, pero con el paso de los meses comenzó a cambiar. Dejó de ser solo la amiga de Luciana, que observaba sus defectos, y se convirtió en una defensora activa de un mundo más justo. En su corazón sentía que la muerte de Luciana no debía ser en vano y que el legado de su amiga podía continuar a través de la lucha contra el abuso emocional y psicológico que muchas mujeres enfrentan a diario. Lo que su propio dolor había causado al mundo podría, de alguna manera, canalizarse hacia algo más grande. Alfredo Salazar, amante de Luciana, también quedó profundamente afectado por la tragedia. La muerte de Luciana, sumada a la revelación de cómo fue asesinada, fue un golpe devastador para él. Sabía que jamás podría borrar su parte en la traición, pero la culpa de no haber podido salvar a Luciana lo consumía. La pérdida de una mujer a la que amaba de verdad, sumada al dolor de comprender que su relación nunca tuvo una oportunidad real, lo hizo cuestionar su propia moralidad. Comenzó a buscar una manera de redimirse, aunque sabía que nada podría reemplazar el vacío dejado por la muerte de Luciana. Sin embargo, Alfredo logró superar su trauma ayudando a difundir el legado de Luciana. Contactó a Beatriz y le ofreció su ayuda a las organizaciones que ella había empezado a apoyar. Juntos comenzaron a trabajar en campañas para combatir la violencia doméstica, llevando el nombre de Luciana hacia adelante, no solo como víctima, sino como una mujer que, incluso después de su muerte, inspiró el cambio en otros. Mientras tanto, Rodrigo pasó los meses siguientes en profundo aislamiento, reflexionando sobre sus actos e intentando comprender qué lo había llevado a cometer un acto tan impensable. No estaba seguro de si lo que experimentaba era arrepentimiento o simplemente la cruel realidad de las consecuencias. Para él, su tiempo en prisión estuvo marcado por noches de insomnio y un torbellino de pensamientos que lo sumían en una agonía constante. Intentó justificar su venganza, diciéndose a sí mismo que la traición de Luciana había sido un golpe mortal en su corazón y que su muerte, de alguna manera, haría justicia al sufrimiento que había padecido. Pero con el paso del tiempo comenzó a comprender que lo que creía que sería la liberación solo lo había aprisionado aún más. Lo que Rodrigo empezó a comprender, pero solo con el tiempo, fue que el verdadero castigo no era la cárcel, sino la pérdida irreparable del amor y el respeto. Incluso en su soledad no podía escapar de la realidad de que él mismo había destruido a la única persona que, de alguna manera, podía comprender su dolor. Y en un momento de rara honestidad consigo mismo, se dio cuenta de que su ego y orgullo lo habían consumido. La verdadera prisión no estaba dentro de los muros de la prisión, sino en su alma, marcada por la irreparable pérdida de Luciana. En un momento de epifanía, Rodrigo intentó encontrarle sentido a lo sucedido, no para justificar sus acciones, sino para comprender qué podía aprender de ello. Se preguntaba si alguna vez podría perdonarse. Pero, en el fondo, sabía que la respuesta no estaba en sus manos. La superación y el crecimiento que buscaba, si es que existía alguna forma de redención, estaban más allá de su comprensión. Los meses posteriores al arresto de Rodrigo trajeron un cambio significativo a la vida de todos los involucrados, pero mientras algunos empezaban a encontrar un nuevo propósito, como Beatriz y Alfredo, la sombra de Luciana aún se cernía sobre todo. La justicia, aunque implacable, no podría borrar el dolor que todos cargaban. La lucha por la venganza, la redención y la justicia aún no se había resuelto por completo, y todos se preparaban para la inevitable culminación de una conspiración que iba mucho más allá de una simple tragedia personal. Beatriz, quien se había dedicado a causas sociales tras la muerte de Luciana, se encontraba ahora en una encrucijada. Sabía que la batalla por la justicia estaba lejos de terminar. Aunque Rodrigo estaba encarcelado,
Las consecuencias de sus crímenes aún estaban lejos de resolverse por completo. Él, como siempre, parecía ser un hombre que rehuía las responsabilidades más profundas de su vida. Pero la verdadera pregunta residía en el futuro. ¿Cómo garantizar que nadie más pasara por eso? ¿Cómo garantizar que la tragedia de Luciana no fuera un caso más de impunidad y olvido? Fue entonces cuando Beatriz decidió actuar con más decisión. Sabía que los medios ya estaban hartos de la historia de Rodrigo Rivas y que el público comenzaba a distanciarse del dolor de Luciana, absorbido por nuevas narrativas y escándalos. Pero no iba a permitir que eso sucediera. Quería asegurar que el nombre de Luciana siguiera vivo, que su muerte no fuera simplemente una nota al pie en una noticia sensacionalista. Buscó a Alfredo, quien, aunque lidiaba con sus propios demonios, comprendió la importancia de mantener viva la memoria de Luciana. Juntos, comenzaron a planificar una serie de entrevistas y eventos que volverían a poner de relieve la vida y la muerte de Luciana. No se trataría solo de Rodrigo, sino del sistema de poder, control y abuso psicológico que él representaba. Querían exponer la realidad de las relaciones destructivas y revelar la verdad sobre la violencia que Luciana había sufrido en silencio durante tanto tiempo. Mientras tanto, Rodrigo estaba en su celda, con la mente cada vez más nublada. Su encarcelamiento, que parecía el fin de su viaje, se estaba volviendo aún más tortuoso de lo que había imaginado. Las semanas y los meses transcurrían lentamente y se encontraba atrapado en sus propios pensamientos, reviviendo cada instante de su venganza. La muerte de Luciana, que creía un acto de justicia, ahora parecía una sentencia de muerte para su propia alma. La soledad de la prisión ya no era una vía de escape, era un reflejo de su propia condenación interna. Rodrigo intentó, mentalmente, justificar sus acciones, pero los argumentos ya no tenían fuerza. Cada vez que pensaba en Luciana, el dolor de la pérdida se intensificaba. Sabía que su pasado de control y manipulación lo había llevado a este momento de autodestrucción, pero no podía evitar la sensación de que él, más que nadie, estaba atrapado en un laberinto sin salida. Aún tenía sus recursos, pero eso ya no significaba nada. Nada podía borrar la sensación de que su vida había sido destruida por su propia mano. En un momento de reflexión, Rodrigo comenzó a preguntarse si la verdadera venganza no residía en que Luciana, incluso muerta, aún lo controlaba. Lo que creía una victoria, una forma de recuperar su orgullo, se revelaba ahora como una amarga derrota. Sabía que lo que más lo destruía no era el sufrimiento físico de la prisión, sino la pérdida de la única persona que podría haber llenado el vacío que había cargado durante tanto tiempo. La ira y el orgullo de Rodrigo habían sido sus prisiones, y ahora se encontraba preso no solo por los barrotes, sino por sus propias decisiones. Mientras tanto, el esfuerzo de Beatriz y Alfredo por mantener viva la memoria de Luciana cobraba impulso. Con la ayuda de abogados y organizaciones de derechos humanos, lograron organizar un evento que sacaría a la luz la historia de Luciana de una manera que nadie pudiera ignorar. El objetivo era simple, pero contundente: asegurar que la verdad fuera escuchada por todos. Para Beatriz era una cuestión de honor y justicia, una forma de garantizar que el sufrimiento de su amiga no fuera olvidado. El evento estaba programado para una fecha simbólica: el cumpleaños de Luciana. Sabía que no podía deshacer lo sucedido, pero esta sería su manera de honrar la memoria de su amiga y al mismo tiempo luchar contra el abuso que aún afligía a tantas mujeres. Alfredo, aunque devastado por la culpa y la pérdida, apoyó a Beatriz, dispuesto a afrontar las consecuencias de lo que habían vivido y perdido. Estaban dispuestos a confrontar a Rodrigo, pero no solo en un tribunal. Estaban dispuestos a exponer la verdad al mundo
y asegurar que lo ocurrido a Luciana no fuera solo otro capítulo oscuro en la historia de la alta sociedad. Desde su celda, Rodrigo comenzaba a comprender que el evento planeado por Beatriz y Alfredo no era solo un reflejo de la pérdida de Luciana, sino una forma de confrontarlo directamente. Se preparaban para algo grande, algo que finalmente desmantelaría la última capa de su defensa. La confrontación final que tanto había temido se acercaba. Sabía que no solo sería una cuestión de justicia legal, sino también de confrontación emocional y psicológica. Se enfrentaría al mundo, a todos aquellos que lo odiaban, y tendría que afrontar las consecuencias de sus actos de una manera que jamás imaginó. El evento en honor a Luciana finalmente se llevó a cabo, y la sala estaba abarrotada. Abogados, periodistas, representantes de ONG y numerosas figuras de la alta sociedad mexicana, que previamente habían preferido mantenerse al margen del caso, estaban ahora presentes, presenciando lo que sería la culminación de una historia marcada por la traición, la venganza y el dolor. Beatriz y Alfredo, uno junto al otro, estaban a punto de dar el último paso en su búsqueda de justicia. Beatriz, con expresión seria y decidida, subió al escenario. La sala, que antes había estado llena de conversaciones apagadas y risas nerviosas, ahora estaba en absoluto silencio. Sabía que este momento no se trataba de ella, sino de Luciana. Se preparaba para contarle al mundo la historia de su amiga, la mujer que había sido víctima de un sistema cruel y manipulador, y en definitiva de un hombre que creía que el control y la venganza serían la solución a todo. Luciana Rivas no es solo una víctima, comenzó Beatriz con voz firme pero cargada de emoción. Era una mujer llena de sueños, amor y potencial. Merecía vivir su vida en paz, sin ser aplastada por la mano de un hombre que usó el poder como escudo para ocultar sus inseguridades y frustraciones. Fue asesinada no solo física, sino emocionalmente, de una manera que la destruyó por dentro, poco a poco, hasta que él sintió que tenía derecho sobre su vida. El público, observando en silencio, absorbió las palabras de Beatriz, comprendiendo por primera vez la profundidad de la manipulación y el sufrimiento que Luciana había padecido. La mujer que muchos veían como una figura frágil, ahora cobraba la fuerza de un símbolo, una representación de todas las víctimas invisibles que soportan el peso del abuso silencioso. Beatriz continuó describiendo la relación entre Luciana y Rodrigo, cómo él la había manipulado, traicionado y finalmente llevado a la muerte. Cada palabra parecía herir más profundamente, no solo al público, sino también a Alfredo, que observaba atentamente. La culpa en su corazón se sentía más pesada ahora, porque sabía que de alguna manera había sido cómplice del sufrimiento de Luciana. Pero también comprendía que lo que se estaba haciendo allí, en su memoria, podría evitar que más mujeres sufrieran la misma suerte. Mientras Beatriz hablaba, la tensión en la sala no hacía más que aumentar. Rodrigo, que había estado observando el suceso desde su celda, ya no podía permanecer indiferente. Lo que había imaginado como una simple venganza, una forma de resolver sus problemas, se estaba transformando en una acusación pública e implacable. Ya no podía escapar de la realidad de que lo que le había hecho a Luciana era incomprensible, incluso para él mismo. Rodrigo, en prisión, ya no podía escudarse en justificaciones para su ira y dolor. Lo que había hecho no tenía explicación que calmara la rebeldía que lo embargaba, y ahora, al ver el impacto de la muerte de Luciana en todos, sentía el peso de cada decisión que había tomado. Las palabras de Beatriz le dolieron más que cualquier sentencia judicial. En el escenario, Alfredo finalmente se puso de pie. El dolor de perder a Luciana aún lo consumía, pero sabía que era hora de hablar. Ya no soportaba el peso de su silencio. Por mucho que lo hubieran engañado, su culpa era real. Fui parte de esa mentira,
dijo Alfredo con voz temblorosa. La traicioné y la abandoné cuando más me necesitaba. La verdad es que, incluso intentando justificar mi amor por ella, le fallé. Y sé que nada de lo que diga ahora traerá de vuelta a Luciana, pero estoy aquí para luchar por ella, para que su muerte no sea en vano. Sus palabras, duras y llenas de arrepentimiento, resonaron por el pasillo. Miró a Beatriz, y aunque el dolor era evidente en sus ojos, ella respondió con un gesto de comprensión. Estaban allí por algo más grande que su propia culpa. Estaban allí para asegurar que Luciana, de alguna manera, aún tuviera voz. La habitación quedó en completo silencio mientras Rodrigo, en su celda, reflexionaba sobre lo sucedido. La verdad que creía haber ocultado a todos ahora estaba expuesta al mundo. Podría haber evitado todo esto, podría haberse marchado, pero su obsesión por el control, la venganza y el poder lo cegó ante la verdad más simple. El amor no se impone, se gana, pero él nunca lo había sabido. Con cada palabra que pronunciaban Beatriz y Alfredo, sentía un peso acumulándose en su pecho hasta que ya no podía respirar. Era como si la prisión de su cuerpo no fuera nada comparada con la prisión de su conciencia. Intentó convencerse de que la venganza había sido justificada, pero la verdad ahora era insoportable. Finalmente, cuando el evento se acercaba a su fin, ocurrió un giro inesperado. En medio del suceso, la fiscal a cargo del caso de Rodrigo, una mujer despiadada llamada Carmen Ramírez, anunció algo inesperado. Había nuevas pruebas que podrían reforzar aún más la condena de Rodrigo. Documentos secretos y mensajes de texto indicaban que Rodrigo no solo planeó el asesinato de Luciana, sino que también intentó manipular las pruebas para evadir el proceso. La atmósfera en la sala cambió al instante. Las impactantes revelaciones, sumadas a los discursos de Beatriz y Alfredo, crearon una ola de indignación que inundó la sala. Rodrigo estaba ahora completamente expuesto, y el verdadero alcance de su crueldad estaba a punto de revelarse al mundo. Tras la revelación de nuevas pruebas y el devastador impacto de las palabras de Beatriz y Alfredo, Rodrigo fue finalmente condenado por asesinato, manipulación e intento de soborno. El juicio fue rápido, pero el dolor de las víctimas y la violencia emocional que infligió a todos a su alrededor no pudieron ser aliviados con una sentencia de prisión. El impacto de su venganza fue irreversible y él sabía que nada podría devolverle la vida a Luciana. La sentencia fue severa, cadena perpetua, sin posibilidad de apelación. Pero el verdadero castigo de Rodrigo no estaba entre rejas ni en aislamiento. Estaba en la pesada conciencia que lo perseguiría el resto de su vida. Pasaba sus días en confinamiento, recluido en sus propios pensamientos, incapaz de liberarse del peso de sus actos. Con cada día que pasaba, el dolor de perder a Luciana, la pérdida de su propio orgullo y, sobre todo, la pérdida de su humanidad, lo consumían lentamente. Beatriz, por otro lado, encontró consuelo en que el recuerdo de Luciana era ahora más fuerte que cualquier otro legado que Rodrigo pudiera haber dejado. Su labor en favor de las víctimas de abuso emocional y psicológico comenzó a cobrar visibilidad, y la lucha por la justicia se volvió cada vez más personal y significativa. Sabía que no podía reparar la tragedia, pero de alguna manera su trabajo ayudaría a evitar que otros sufrieran lo mismo. Alfredo, tras reconocer públicamente su culpa, también se distanció de la vida que había conocido. El remordimiento lo consumía, pero encontró paz al saber que, junto a Beatriz, ayudaría a construir una red de apoyo para mujeres víctimas de abuso. Su trabajo con ONG fue fundamental para que la historia de Luciana se convirtiera en un catalizador de cambio, y dedicó su vida a dar voz a las víctimas que, como ella, estaban condenadas a vivir en silencio hasta que ya no pudieron soportarlo.
La sociedad mexicana, que durante tanto tiempo había sido cómplice del silencio y la apatía, comenzaba a comprender cuán arraigadas estaban en su cultura la manipulación del poder y la violencia emocional. El caso de Luciana Rivas se convirtió en un símbolo de la lucha contra el abuso psicológico y la traición. La historia de Rodrigo Rivas y la muerte de Luciana abrieron los ojos de muchos a la realidad de que la violencia no es solo física, sino a menudo invisible, silenciosa, pero igualmente devastadora. El recuerdo de Luciana, siempre presente en la mente de Beatriz y Alfredo, se convirtió en algo más que dolor. Se convirtió en una misión. Una misión para asegurar que la tragedia de una mujer no fuera en vano. Siguieron trabajando juntos, sin olvidar jamás lo sucedido, pero con la determinación de marcar la diferencia. Rodrigo, preso en una celda de alta seguridad, pasaba sus días en completo silencio. Ya no tenía recursos ni poder. Su nombre era ahora sinónimo de traición, venganza y pérdida. Ya no le importaba lo que le pudiera pasar. Solo le quedaba la amarga realidad de que, al intentar controlar el destino de Luciana, había destruido su propia vida. Su venganza, al final, no le trajo ningún alivio. Al contrario, solo le trajo ruina. Luciana, a pesar de todo, viviría para siempre en los corazones de quienes la amaron, y el recuerdo de su lucha, su dolor y su fuerza no caería en el olvido. Su historia, convertida en símbolo de resistencia, perduraría como recordatorio de que la verdadera fuerza no nace de la venganza, sino de la capacidad de transformar el dolor en lucha por la justicia. Han pasado años desde la tragedia de Luciana Rivas. Beatriz, ahora una incansable defensora de los derechos de las mujeres, continúa luchando por la justicia en su memoria, impartiendo charlas y organizando campañas que han transformado la vida de muchas personas. Alfredo, quien ha encontrado un nuevo propósito, trabaja junto a Beatriz, ayudando a construir una red de apoyo para mujeres víctimas de abuso. Rodrigo, en su celda, vive cada día como un reflejo de la pérdida que causó, un amargo recordatorio de lo que el ego y la venganza pueden destruir. Su vida, marcada por la ruina, sirve como advertencia sobre los límites de la obsesión. La historia de Luciana Rivas no es solo una historia de venganza y pérdida, sino un clamor por la justicia y la comprensión. Que la memoria de Luciana y de tantas otras mujeres silenciadas inspire a todos a cuestionar las relaciones de poder y control que a menudo permanecen invisibles. No podemos permitir que el abuso pase desapercibido, ni que el dolor de tantas voces silenciadas pase desapercibido. Únete a la lucha. Apoya a las organizaciones que combaten el abuso emocional y psicológico. Sé la voz de quienes ya no pueden hablar. El legado de Luciana sigue vivo en cada uno de nosotros.